Agradecemos a Dios en esta hora. Agradezco mucho al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios de toda ciencia, al Dios de toda sabiduría y revelación en esta hora. Agradezco a la televisora Veracidad Channel por este espacio, a todos mis hermanos, la Iglesia Bodas del Cordero, por todo. Y en esta hora quiero compartir con ustedes un tema relacionado con la Biblia que se llama la veracidad de la Biblia a la luz de la ciencia. Y quiero hablar acerca de eso. Para eso quiero estudiar con ustedes allá en el libro de Daniel, el capítulo 2, en los versículos 19, 20 y 21. Quiero compartir con ustedes este hermoso pasaje. Bendito sea el Señor. Daniel capítulo 2, verso 19 al 21. Ahí está el pasaje. Y dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y quiero orar con ustedes brevemente en esta hora. Padre, Dios de toda ciencia y toda sabiduría, te agradecemos infinitamente. Muéstranos en esta hora, enséñanos, y hasta allá donde escucharán, Señor, tu palabra, puedan recibir de tu presencia ese conocimiento y esa percepción, Dios eterno. Muchas gracias, Jesucristo. Gracias, Dios eterno. Bien, y les dije a ustedes que iba a compartir este tema. Y miren, Daniel en este capítulo está hablando precisamente el Dios. Dice que da la ciencia a los entendidos, que da sabiduría. Y esto es importante porque hablando de ciencia y hablando de Biblia, quiero decirles que la Biblia, la ciencia no está peleada con la religión, ni los científicos con la Biblia. La Biblia es la brújula de toda la creación, el plano de toda la tierra, y no solo de la tierra, sino del universo mismo. La Biblia, la palabra del Señor, es la que decodifica la estructura emocional y física del ser humano antes que cualquier libro. El libro de los libros y de toda ciencia está aquí, esta bendita palabra del Señor. Muchos vocablos gramaticales de mucha lengua tienen su origen en la maravillosa palabra, en esta Biblia que yo tengo en mis manos. La ciencia es un conjunto de conocimientos. Quiero abordar un poquito acerca de esto. La ciencia es un conjunto de conocimientos racionales sobre fenómenos. Y cuando la ciencia comprueba científicamente un fenómeno, lo da por hecho, aunque el hombre lo niegue. Pero la ciencia comprueba científicamente un fenómeno. Esto es la ciencia. En los últimos 25 años podemos ver que los científicos han comprobado milagros sobrenaturales de la Biblia. Y yo hago un paréntesis en esto. ¿Por qué los científicos han investigado? ¿Por qué los científicos se han metido a tratar de investigar, de comprobar de una manera científica los hechos milagrosos de la Biblia? Porque hay en ellos una fe, porque hay en ellos esa creencia de que sí es verdad lo que dice la Biblia. De otra manera, no se investigaran, de otra manera ellos no se preocuparan por hacer este esfuerzo de investigar. Y en todos los hechos, dentro de muchos, quiero mencionar algunos de los que los científicos han comprobado acerca de Sodoma y Gomorra. Se han encontrado vestigios en el Mar Muerto acerca de Sodoma y Gomorra, muchísimas pruebas, y no solo del Mar Muerto y del Sodoma y Gomorra, sino también el arca de Noé o en el diluvio. Se han comprobado también muchísimas señales, muchísimas marcas, muchísimas formas de el diluvio, de esta catástrofe que la Biblia nos menciona. Los científicos han comprobado perfectamente esto. Y no solo esto, también los muros de Jericó, de lo que la Biblia menciona, se han hecho excavaciones en las tierras palestinas y a 7 metros de profundidad han logrado encontrar restos, han logrado encontrar
desechos de muros. Y entonces comprobamos pues que la ciencia una vez más comprueba de una manera científica los hechos milagrosos de la Biblia. Y por si fuera poco, no solo eso, sino el cruce de Israel sobre el Mar Muerto. Hace algunos años los científicos empezaron a encontrar el lugar exacto donde Israel cruzó, lo que la Biblia nos menciona cuando Israel cruzó aquel extremo del Mar Rojo. Y ellos empezaron a buscar la ubicación y encontraron exactamente la ubicación. Empezaron a pagar buzos y muchísimo personal para profundizarse en ese mar y descubrieron en el fondo restos de ruedas que data de ese tiempo que la Biblia menciona cronológicamente acerca de este hecho grandioso del cruce de Israel en el Mar Muerto. Y no solo eso, encontraron cráneos también, restos de huesos de seres humanos. Y esto nos da a nosotros una prueba, una vez más, que la ciencia no está peleada con la religión, ni los científicos con la Biblia. Todo ha nacido, toda idea, toda filosofía, toda creencia, cualquier cosa que el ser humano pueda ver, que pueda pensar, ha nacido de esta palabra. De aquí han surgido. ¿Quién pudiera negar esta bendita palabra? Si la ciencia aprueba pues los hechos grandiosos de esta bendita palabra del Señor. Ahora bien, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, yo quiero leer este pasaje porque este pasaje nos muestra de una manera especial. Por ahí vamos a tener el pasaje bíblico. Dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces la Biblia, no hay duda de que la Biblia tiene con exactitud cualquier tipo de prueba. La diferencia es que la ciencia tiene que comprobar para aprobar y luego creer. Nosotros solo en la fe creemos para luego poder ver y comprobar. Esa es la única diferencia. Pero qué maravillosa es esta palabra que nos deja, sin duda alguna, no deja ningún paréntesis muy pequeño en la vida del ser humano cuando puede leer esta bendita palabra. Encontramos entonces que la ciencia ha comprobado la veracidad de la Biblia de esta forma, y no solo a través de estos hechos milagrosos que la ciencia ha podido corroborar. Pudiéramos mencionar infinidades, pero eso no es el objetivo que yo quiero hablar con ustedes allá donde usted me está escuchando, en su casa, en la empresa, donde quiera que usted se encuentre. Amigo oyente, que oiga usted cómo la veracidad de la Biblia a la luz de la ciencia. Los grandes genios de la ciencia han comprobado y han aprobado y han creído estas verdades bíblicas. Hace 100 años aproximadamente, un estudiante de los más destacados en su clase del científico Albert Einstein le pregunta a su maestro y le dice: maestro, ¿qué porcentaje de creencia hay de la existencia de Dios? Y el científico lo queda mirando y le dice: te lo voy a contestar con una pregunta. ¿Qué porcentaje crees tú que el ser humano, que la ciencia ha podido investigar en el universo? Entonces el estudiante se queda pensando por unos segundos y dice: yo creo que la ciencia ha podido adentrarse, investigar en el universo solo un 3%. Aquel gran científico le contesta: te voy a aceptar el 3%. Y el estudiante contestó: escucho. Dijo el científico: el 97% restante de esto es la prueba de la existencia
de ese Dios. Entonces podemos ver que los grandes genios de la ciencia han comprobado y han aprobado y han creído estas verdades bíblicas. No solo eso, hace 500 años otro gran científico llamado Galileo Galilei, este astrónomo físico y matemático italiano, que se consideró el padre de esto precisamente, de la astronomía, de la física y de la matemática, dice que fue presionado en aquellos tiempos por su iglesia, por su religión. En el tiempo que él estaba siendo presionado en la famosa Santa Inquisición, él dijo una frase muy célebre y muy interesante. Dijo: la ciencia, la intención del Espíritu es enseñarnos cómo llegar al cielo, no cómo el cielo nos es dado. Qué interesante. Mire, este científico dijo: la intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo llegar al cielo y no cómo el cielo es dado. Óigame bien, usted amigo, óigame bien, mire la forma como narra. La intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo llegar al cielo y no cómo el cielo nos es dado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es el problema de los seres humanos que tenemos? El problema de los seres humanos es que nuestro nivel de comprensión y de percepción es muy limitado. Ese es el problema del ser humano. Nuestro nivel de comprensión y percepción es muy limitado cuando nos relacionamos o nos adentramos en el mundo espiritual. Es muy limitado. Cierto hombre de ciencia también dijo que de todo el conocimiento, de toda la información que nos llega a nuestros oídos, a nuestro cerebro, a nuestro corazón, solo podemos comprender el 4%. Escúcheme bien, mire, solo el 4% de toda esa información podemos nosotros solo captar el 4%. Entonces, pues podemos razonar, podemos comprender que sí, el 4%, por eso muchos niños reprueban en las escuelas. De toda la información que recibimos, solo el 4%. De todo ese conocimiento podemos comprender. Entonces nuestro nivel de comprensión y percepción es muy limitado. Esa es la razón por la cual nos cuesta mucho trabajo entenderle a Dios, entenderle su palabra. Y qué bueno que la ciencia puede comprobar todas las tesis, todo tipo de hipótesis. La ciencia la comprueba, y qué maravilla. Nos gozamos cuando la ciencia puede comprobar. Nos deleitamos en la palabra cuando la ciencia cuadra con la palabra del Señor. No la palabra debe cuadrar con la ciencia debe cuadrar con la palabra. Por alguna razón, Daniel, cuando recibe la revelación, se goza grandemente, y entonces cuando dice estas palabras, en esta visión interesante que él recibe, él bendice el nombre de Dios de siglos en siglos, que da el poder y la sabiduría, el que cambia las edades y los tiempos, que quita reyes. En otras palabras, que controla el mundo terrenal, el que gobierna todas circunstancias sobre la tierra. Es ese Dios maravilloso que bendecía a Daniel. Y dice que da la sabiduría, que da la ciencia, la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mire, analice un segundo lo que dice Daniel. Da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Y lo que yo estaba mencionando hace unos minutos es precisamente que aquel científico dice que nosotros solo podemos comprender o tener un nivel de percepción solo de un 4% de todo el conocimiento, de toda la información. Y es cierto, Daniel en este momento en el espíritu estaba entendiendo este panorama, estaba recibiendo la información directa de Dios y podía comprender esta maravilla, y bendecía a Dios, que es el que da la sabiduría a los sabios y que da la ciencia a los entendidos. Ahora bien,
Leemos en Primera de Corintios, quiero leer con ustedes allá en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2, algo maravilloso que el apóstol nos corrobora con relación a esto. Mire cómo dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Yo creo que cuando nosotros adquirimos conocimiento y revelación y entendimiento y comprensión de parte de Dios, debemos de hacernos más chiquitos. Porque es cuando Dios quiere crecer nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Pidamos al Señor pues que nos dé ese nivel de percepción que Él quiere, el que recibió Daniel, para poder exaltar el nombre de Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Escuche bien esto que le quiero compartir con ustedes. La reacción de la mayoría de los seres humanos en medio de una situación adversa es en base a su imaginación. Si usted se imagina un niño cuando se siente en medio de un peligro, en medio de una situación, ¿qué es lo que hace el niño? Su reacción del niño es inmediatamente en base a su imaginación, no en base al conocimiento, no en base a la razón. Y esta es la actitud de muchos seres humanos. Esto se llama, de una manera psicológica, inmadurez. Esto es lo que la Biblia le llama en el mundo espiritual falta de entendimiento. Cuando la Biblia menciona los entendidos, significa pues aquel que está teniendo un nivel de percepción, un nivel de entendimiento, que está comprendiendo el propósito, que está comprendiendo lo que Dios quiere que comprenda. Entonces nosotros, la mayoría de nuestra reacción es en base a nuestra imaginación y no en base a la razón ni al conocimiento. Quiero compartir con ustedes otra frase, otra historia, y yo me tomé de poder traer en mis manos un periódico de hace muchos años. Quiero compartir con ustedes relacionado con la ciencia, la manera como vemos la veracidad de la Biblia a la luz de la ciencia. Y quise traerlo para leerlo delante de ustedes, este periódico que fue emitido el 2005, en abril del 2005, y traía la información directamente de la NASA. A mí me llena de alegría y de gozo cuando yo puedo ver lo que la NASA comprueba en relación a la bendita palabra del Señor. Dice aquel señor, el señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora: ¿sabía usted que en el programa espacial de la NASA en los Estados Unidos recientemente se comprobó la veracidad de un hecho en la bendita palabra del Señor, la cual se había considerado un mito? El señor Harold Hill, presidente de una compañía de ciertos automóviles, este señor, que tiene relación con la NASA, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas, dice él, que Dios ha hecho entre nosotros, sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos de la NASA en Greenville, estado de Maryland. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja en alerta indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparadas con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla
Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operación de IBM preguntó cuál era el problema y, para su sorpresa, la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Empezaron a rascarse la cabeza y después de algún rato había una respuesta. En el equipo había un creyente, un lector, un estudioso de la palabra del Señor, y dijo: una vez escuché un pasaje bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: muéstranos aquel pasaje de la Biblia. Y leyó en el libro de Josué algo bastante, hasta cierto punto, ridículo para algunos, con sentido común. En este pasaje Dios le decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía el enemigo podía derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviese el sol, y así sucedió en la Biblia. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día. Tomen ustedes en cuenta la palabra casi un día. Cuando nosotros estudiamos la bendita palabra del Señor, no debemos de estudiarla a la ligera. Debemos de leerla 1, 2, 3 veces para que tu nivel de comprensión vaya pudiendo entender lo que Dios quiere mostrarte en ese momento. Dice: durante casi un día. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora y retrocedieron en el tiempo a la época descrita en la Biblia. Descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso del tiempo. El lapso del tiempo en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos. Esto es lo que la Biblia relaciona casi un día. Ahora, no era un día completo. Leyeron en la Biblia que decía casi un día entero. Josué capítulo 10, versículo 13. Estas palabras en la Biblia son muy importantes porque parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos y esto ocasionaba un gran problema todavía. Si no aparecían estos 40 minutos, había grandes problemas en los cálculos espaciales. Debido a que los minutos se multiplicaban muchas veces en cada órbita, este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió, pero no dice cuánto. Sus compañeros le dijeron: ¿en dónde está ese pasaje? Ya desesperados, sin embargo, permitieron que les mostrara en el libro Segunda de Reyes capítulo 20, en el versículo 8 y versículo 10. Ahí la Biblia dice que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó, por tanto pidió una señal diciéndole: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil es cosa que la sombra decline, o sea, camine hacia adelante 10 grados, pero no que la sombra regrese 10 grados. Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados, que había avanzado en el reloj del sol de Acaz. Son exactamente 40 minutos y quiero explicarles de una manera sencilla y fácil esto. En los relojes egipcios siempre se medían por grados, no por horas. Y entonces en esto 24 horas multiplicado por minutos dan una cantidad de 1440 minutos. Entre 360 grados dan 4 minutos. Entonces 4 minutos por un grado es lo que menciona los 40 minutos que menciona aquí. Entonces aquí estaban encontrando este restante tiempo de lo que la Biblia mencionaba. Qué hecho tan maravilloso. Quiero leer un pasaje con ustedes en el libro de los Romanos capítulo 1, versículo 20, y con esto quiero culminar en esta hora. Ahí está el pasaje. Dice: porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué maravilloso, qué interesante. La Biblia es la gran respuesta. Y quiero finalizar en esta hora con la frase de Albert Einstein, una frase tan célebre, tan hermosa, que dice: la más bella y profunda emoción que nos es dado a sentir es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esta emoción y que es capaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro está prácticamente muerto. Saber que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe y que se manifiesta como lo más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades solo pueden comprender sus formas más primitivas. Este conocimiento, esta sensación es la verdadera religión. La veracidad de la Biblia a la luz de la ciencia. Agradezco a Dios en esta hora, por este tiempo, por este espacio, y allá donde usted se encuentra, yo le invito a creer en Dios. No hay forma, no hay manera como podamos nosotros poder dudar de lo que es real, como dijo Albert Einstein, lo impenetrable, lo que nadie quiere creer, que es el maravilloso Dios, el eterno Dios y Salvador de nuestras vidas, a través de este libro, la bendita palabra del Señor. Agradezco a Dios en esta hora. Te agradezco, Dios. Te agradezco, Padre, por tu grande amor, por tu infinita bondad, por esa sabiduría, por esta palabra. Por todo te agradezco, Señor. Bendice al oyente, al televidente, allá donde se encuentra, a todos los que en un momento pueden oír, Señor, tu palabra, que puedan recibir de ti esa información, ese conocimiento, ese entendimiento. Los bendigo con toda bendición de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Andrés Caporalí Hernández, pastor de la iglesia Bodas del Cordero en Bonfil. Dios les bendiga a todos en esta hora.